Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 32, versículos 6 al 8. En el podcast anterior vimos que Jacob salió de Harán y le salieron los ángeles de Dios al encuentro. Mencionamos también que pudo haber sido un ejército de ángeles y por eso llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. Jacob contaba con el campamento de ángeles y su propio campamento, o sea, lo físico y lo espiritual. ¿Y qué pasó? Jacob envió a sus mensajeros y específicamente les dijo cómo dirigirse a la gente de Esaú. Jacob mostró humildad y sumisión hacia su hermano Esaú, refiriéndose a sí mismo como su siervo Jacob. En otras palabras, para dejarle saber que no venía con intenciones de quitarle ni reclamarle nada, a pesar de que Jacob era el que tenía el derecho de primogenitura, de acuerdo a lo que Dios le había dicho a sus padres. Además, Jacob tenía muchas riquezas y lo que él quería principalmente era hallar gracia ante los ojos de Esaú. Recuerden que Jacob no tuvo manera de saber si Esaú todavía tenía intenciones de matarlo o no. O sea, es obvio de que Jacob buscaba su perdón, buscaba evitar conflictos, o sea, mantener la paz. ¿Y qué pasa ahora? Cuando los mensajeros de Jacob regresaron. Leamos. Génesis 32, versículos 6 al 8. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Aquí donde dice que Jacob tuvo mucho temor y se angustió, es obvio que cuando él escucha que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres, o sea, asumió que este era su ejército de hombres, 400. Así como Labán fue a perseguir a Jacob con todo su clan, Jacob tuvo miedo, tuvo temor. Y dice aquí que mucho temor. Después de todo, ni Jacob ni Esaú sabían las verdaderas intenciones de uno para con el otro. Jacob no sabía si Esaú, todavía después de 20 años, tenía intenciones o de matarlo o de reconciliación. Después de todo lo que Jacob le hizo con lo del engaño de la bendición mayor que le fue dada a él, aunque Dios a sí mismo lo dispuso, que el menor serviría al mayor. Y él fue el que tuvo el derecho de primogenitura, Jacob. La manera en que pasó todo esto, pues, no fue la correcta, ya que fue a base de engaños. Rebeca, su madre, la madre de Jacob, le dio instrucciones a Jacob de engañar a su padre. Y Jacob pudo haberse negado, ¿cierto? Pero Jacob no lo hizo, no se negó, él obedeció y llevó a cabo los planes de Rebeca. Debemos recordar que Jacob era el favorito de su madre y Esaú el favorito ¿de quién? De su padre Isaac, que tampoco procedió de la manera correcta al querer darle de todos modos la bendición mayor a Esaú, a su hijo favorito, en vez de a Jacob como Dios lo había dispuesto. Era una red de engaños con esta familia. O sea, una familia bien disfuncional, como le decimos.
Jacob tuvo temor y mucho, como dice aquí, mucho temor y angustia. Se opina que Jacob sabía que él había hecho mal y no estaba en lo correcto, aunque él fue el destinado por Dios para el derecho de primogenitura. Además, recuerden que Jacob aprovechó el momento apropiado en el que él hizo que Esaú le vendiera la primogenitura, que desde un comienzo tampoco le pertenecía a Esaú de todos modos, a pesar de haber sido el primero en salir del vientre de Rebeca, de su madre. A lo que quiero llegar es que algo que sí sabemos es que Jacob apreciaba las cosas de Dios. Él sí le dio importancia. Por ejemplo, el derecho a la primogenitura y todas las responsabilidades para con eso. Ya esto lo hemos discutido en los podcasts anteriores. Y en cambio, Esaú no. O sea, él despreció su primogenitura. No le dio importancia a las cosas de Dios. Por otro lado, Esaú tuvo el temor y angustia, así como Jacob, no se sabe. Pero quién sabe las tantas posibilidades que estaban en su mente acerca de Jacob. O sea, él pudo fácilmente haber pensado que Jacob lo iba a engañar de nuevo y venía con su ejército, con todo su campamento. ¿Será que pensó que Jacob iba para quitarle sus bienes, reclamar su derecho de primogenitura? ¿Iba a acabar con él? Después de todo, no sería la primera vez que Jacob lo engaña. O pudo también haber llevado sus 400 hombres para protección contra algún ataque en su camino al encontrarse con Jacob. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué él estuvo pensando? No lo dice en las escrituras. Solo dice que fue en busca de Jacob con sus 400 hombres. Muchos comentaristas dicen que el temor y angustia de Jacob, sus acciones, o sea, el dividir el campamento en dos, y esto que él va a hacer más adelante, que lo veremos en los próximos versículos, fue porque además de su gran temor y angustia, fue por falta de fe. En parte, entiendo que muchas veces, en tiempos difíciles, a veces nos olvidamos o ignoramos de que Dios está con nosotros y que Dios tiene sus planes para con nosotros, con cada uno de nosotros. Eso pasa, pero aquí no estoy de acuerdo con estos comentaristas que dicen que fue por falta de fe. Al contrario, Jacob ahora va a demostrar en los próximos versículos del 9 al 12 su fe. Vamos a ver que él va a rezar, o sea, orar, él le ora al Señor. Además, el Señor Dios también espera que nosotros actuemos con sabiduría. En inglés es wisdom. Aquí Jacob dividió los campamentos en dos. Jacob no solo tuvo fe, pero vamos a ver que esto demuestra que él actuó con mucha sabiduría, con mucha cautela. Y también noten otra cosa, que Jacob, a pesar de haber tenido mucho temor y angustia, era una persona de coraje, con mucho coraje, o sea, valiente. ¿Y por qué digo esto? Primero que todo, ¿qué significa tener coraje, valentía? En inglés es courage. En el diccionario dice así: coraje, impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. ¿Por qué digo que Jacob mostró coraje a pesar de su gran temor, de su gran miedo y angustia? Porque, por ejemplo, cuando Labán fue tras él con todo su clan,
como dice en Génesis 31:31, él mismo dijo que él tuvo miedo y también le dijo a Labán, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Así mismo le dijo Jacob a Labán. Pero recuerden la reacción de Jacob en ese entonces. Él, después que Labán no encontró sus estatuillas, o sea, las estatuillas de los ídolos paganos, sus dioses. Recuerden que Labán lo había acusado de haberse robado a sus dioses. Pues después que él buscó y no encontró nada, Jacob le echó en cara todo lo que Labán le hizo, cómo lo trató, cómo le cambió el salario 10 veces, etc. Eso fue en el capítulo de Génesis 31. Y lo hizo delante de todo su clan, de todos. Y a todo esto, Labán no negó nada de lo que Jacob dijo. Pero lo que digo es que el hecho de que Jacob hizo esto, pues demuestra mucha valentía, mucho coraje. Después de esto que pasó con Labán, Jacob no tenía más remedio que salir de ahí. Además, Dios le había dicho que saliera de ahí. Y entonces salir de ahí y enfrentar a su hermano Esaú, sin saber qué esperar de Esaú. Pero con todo temor y angustia, Jacob actuó con sabiduría. Y además de dividir a su gente en 2 campamentos, vamos a ver qué más hace Jacob. Por otro lado, recuerden una cosa. Recuerden que Esaú era un cazador, un guerrero. A él le encantaba andar por el campo. Además, él se casó mucho antes que Jacob. Sus hijos estarían mucho mayores que los de Jacob, ya que Jacob se casó muchos años después que Esaú y sus hijos eran mucho menores. Él tenía siervos y siervas, animales y todo eso, pero no un ejército de hombres, así guerreros como lo tenía Esaú. Lo que sí contaba Jacob era con el ejército o armamento de ángeles que estaba con él. Recuerden que los ángeles estaban con él. Y miren lo que hace Jacob al enterarse de todo esto. En el versículo 9 al 12, como mencioné, él ora. Él le reza al Señor. Esto es una demostración de su fe. Aquí se ve cómo a través de los años él ha madurado en su fe. Debo recordarles que cuando estudiamos las Escrituras debemos olvidarnos de todo lo que hemos aprendido y oído a través de los años. O sea, de esas ideas preconcebidas. Yo tenía la idea de que Jacob era, como quien dice, uno de los malos de la película. Engañador, falta de fe, se aprovechaba de la situación y todo eso. Pero fíjense que al leer bien todo lo que se dice aquí, uno se da cuenta de ciertas cosas. O sea, él apreciaba las cosas de Dios. Y cierto que él aprovechó la ocasión y le pidió a Esaú que le vendiera su primogenitura. Y cuando la mamá de Jacob le vino con el plan de engañar a su padre, él, a pesar de no querer hacerlo por miedo de ser maldecido, él obedeció a su madre. Aunque no hay excusa ahí porque él sabía que eso no estaba bien y procedió y lo hizo de todos modos. Pero vemos cómo a lo largo del tiempo él se comporta con Labán y la manera en que él se comportó con él, trabajador, leal a pesar de todo y de cómo lo trataba. Y vemos también cómo él va creciendo en su relación con Dios. Especialmente las 2 apariciones de los ángeles. Recuerden que se le apareció la primera vez en un sueño y ahora que los ángeles se encontraron aquí con él y él nombró el lugar de Maanahim.
A lo que quiero llegar es que aquí podemos ver que de la manera que Jacob actúa, Jacob es un ejemplo de qué hacer cuando tenemos miedo, cuando tenemos mucho temor o angustia, desesperación. Recordemos que el Señor está con nosotros y que hay que orar, acudir a Él para que el Espíritu Santo nos dé las armas que necesitamos para enfrentar lo que viene. ¿A qué me refiero con las armas? O sea, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, paciencia, paz, discernimiento. O sea, los frutos o los dones del Espíritu Santo que Él nos da a medida que lo vamos necesitando en nuestro caminar con Dios, con Jesús. Jacob actuó con sabiduría y coraje. El Señor y su ejército de ángeles estaba con él. Hay que tener fe y seguir creciendo en nuestra fe. Pero uno se pregunta, ¿y cómo uno hace eso? ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe? Pues fortaleciendo nuestra relación con Dios. Y eso lo hacemos por medio de su palabra. Al estudiar las Escrituras, esto nos da a conocer lo que nos dice el Señor. Y nos dice pues qué esperar de Él. ¿Qué es lo que le complace al Señor y qué es lo que no le complace al Señor? Y no solo conocimiento, sino que también es aplicación. Y el Señor nos dice cómo. O sea, ¿de qué vale tener el conocimiento si no puedes ponerlo en práctica? Cuando uno tiene fe, la fe en sí, el tener fe, produce buenos frutos en la vida de los creyentes. Esto nos da resultados positivos y cualidades que se derivan de una fe genuina en Dios. Si vamos a Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, o sea, control. En inglés es self-control. Dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Esto dice en Gálatas. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice así: para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrade, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, la fe se demuestra a través de acciones. Y la fe refleja la relación de un creyente con Dios y de su compromiso de vivir su fe de manera práctica. Voy a repetir esto. La fe se demuestra a través de acciones y la fe refleja la relación de un creyente con Dios y su compromiso de vivir su fe de una manera práctica. Esto sirve como testimonio de fe de la relación del creyente con Dios. En otras palabras, no solo es conocimiento de la palabra, sino su aplicación. Y la fe es la que nos da buenos frutos automáticamente. Los voy a dejar con el versículo de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor Dios, ayúdanos a encontrar fuerza en ti, sobre todo en tiempos difíciles.
así como Jacob también acudió a ti cuando él tuvo mucho temor, mucho miedo, mucha angustia a su encuentro con Esaú. Amén. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.